Canto a la vida, tengo que cantar, y un rezo al amor, tengo que rezar, y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra, bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mamo y pareño, cuñata y ni, roja y juaz de Teba, apende pomimi, tache aviomi, upe huillabe. Nadie te amó jamás como te amo yo, vida de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti suspira. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Regalo de amor. Qué bendición. Qué lindo. Gracias. Gracias, don Héctor Belaúntegui, realmente. Qué regalo, qué hermosa interpretación. Bueno, en nuestras Contando Historia, vamos a referirnos brevemente, pues nos gustaría adentrarnos un poco más en las vidas de quien nombráramos Cosme Mariano Argerich, el doctor Argerich, que fue un impulsor protomedicato, era el título, uno de los fundadores de la medicina argentina, el doctor Argerich. Lleva un hospital importantísimo que recibe a todos los pacientes del país en Buenos Aires. Otro médico que se distinguió en nuestros primeros años patrios fue el doctor Reed, Joseph Reed. Pudo haber nacido en Massachusetts hacia 1767 o en Edimburgo, Escocia, hacia 1779-80. Hay versiones de ambas fechas probables. Lo cierto es que se recibe en Escocia, se perfecciona en Londres
y viene al Río de la Plata, se va a lo que hoy es Bolivia, era el Alto Perú, comisionado por Escocia e Inglaterra para enviar datos acerca de la flora, acerca de la fauna, acerca de los minerales y de la salud y de las enfermedades propias de la zona del Alto Perú. Hay indicios de que pudo haber sido esta relación algo así como un espionaje. Siempre se enviaban datos que eran recepcionados por el Foreign Office, por el almirantazgo, para sus relaciones internacionales. Lo cierto es que describió la flora, la fauna, el paisaje, la composición de los suelos, y envió y enviaba estos informes. Producida la Revolución de Mayo, se hace a la causa revolucionaria y fue médico que acompañó a las tropas también del general abogado, doctor Manuel Belgrano, participó de las batallas de Pilcapugio y Ayohuma, auxilió a los enfermos y fue el médico personal de Manuel Belgrano. Cuando Belgrano se va comisionado a Europa hacia 1814-1815, queda en la zona de el Tucumán, Salta, Jujuy y lo que hoy es Bolivia, el doctor Rieder, siguiendo con sus investigaciones. Se hace médico de la familia Güemes, lo atendió hasta la muerte al general Martín Miguel de Güemes, que sabemos fue preso de una emboscada donde un tiro le dio en el glúteo, sufría de hemofilia, 7 días después fallece en las Higuerillas. Fue el doctor Rieder quien lo acompañó y después fue médico de la familia Güemes. Sus escritos, sus papeles, sus libros fueron dejados a el esposo de la famosa Macacha Güemes, la hermana menor de Güemes, que era la que manejaba toda esa diplomacia guerrera de la frontera del Alto Perú. Macacha Güemes. Su familia, tenemos la foto de ella, el daguerrotipo es la que preservó los papeles del doctor Rieder. Cuando vuelve Belgrano, 1814, 1815, se había ido a España, es recibido en el Congreso de Tucumán. Allí trae las novedades de la caída de Napoleón en Waterloo, en Europa, y que era necesario establecer una monarquía bajo el sistema incaico. Proponía un descendiente del último inca como rey para las provincias en Sudamérica, unidas, tal como reza el acta de declaración de la independencia del 9 de julio de 1816. Y al poco tiempo ya comienza Belgrano a sentir quebrantada su salud. Él sufría de hidropesía, venía con enfermedades venéreas desde su época juvenil en España, y lo llama al doctor Rieder para que lo atienda. Y el doctor viene a Tucumán y lo acompaña a Belgrano hasta su deceso. Él lo atendió hasta su expiración. Manuel Belgrano le paga con lo único que le quedaba de valor, porque perdió toda su cuantiosa fortuna familiar
donó los premios que se le habían dado por las batallas de Salta, Tucumán, como sabemos, para la creación de escuelas. Y le pagó los últimos servicios al doctor Ridet con su reloj de bolsillo de oro que le había obsequiado el rey Jorge III de Inglaterra. Lo único que tenía Belgrano para pagar por la atención de salud de este doctor. Joseph Ridet. Contaremos más de él. Pero si hay un médico que realmente debemos recordar siempre, comentar, y que esas casualidades o causales casualidades, leíamos qué son las causalidades y qué son las casualidades. La causalidad es aquel acto proveniente de una causa que a su vez produce un efecto. La causalidad. En cambio, la casualidad es un hecho acaecido al azar, que no podemos prever su ocurrencia, pero ocurre. Pues bien, tiempo atrás, ya nos recordamos cuánto, había un programa muy instructivo, muy informativo, que se llamaba algo así, Argentina pueblo a pueblo, algo así. Y encontramos las andanzas del doctor Maradona. Por ese entonces, por supuesto, la fama del apellido la llevaba como la lleva gloriosamente la mano de Dios. Pero el doctor Laureano Maradona, allí lo vemos de joven y en su senectud, vivió 99 años. Nace el 4 de julio de 1899 y fallece unos meses antes de cumplir sus 100 años, aunque en realidad ya cumplió sus 100 años, porque uno cumple el año cuando el año transcurrió. Nace en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Por parte paterna, desciende de los Maradonas que fueron consagrados políticos, diputados, canónigos, en la época de la independencia. Un tatarabuelo suyo había sido diputado a la Asamblea del año 13, de apellido Maradona, y fue el que propuso y el que consiguió la eliminación del pago del tributo que tenían que pagar los indios a la corona española por su condición de vasallos, en aras del principio de igualdad. Se cría en Esperanza y después su padre, por parte de madre, pertenecía a una familia que trabajó en los campos de Limpo y Redón, administraban estancias, gente de campo. Se trasladan a Buenos Aires y allí este niño termina la escuela y comienza a estudiar medicina, se recibe hacia 1930. Se aboca también a la actividad periodística, incursiona en política y, inducido por un médico que lo enseñaba, se dedica al tratamiento de las enfermedades de la piel. En ese entonces la lepra era una realmente enfermedad muy radicada. Había diversos leprosarios, diversos nosocomios que atendían esta feroz enfermedad. Y se viene Resistencia, Chaco. Allí
se interna en el Cerrito y los sueldos y ganancias que obtuvo como médico los donó para la erección de ese centro de atención, parte de los mismos, en el Cerrito, la isla del Cerrito. Allí ahora es una hotelería, lo que había sido el hospital leprosario de la isla del Cerrito. La vez pasada nos encontrábamos con un médico justamente que nos enseñaba una moneda interna, Lázaro, que circulaba dentro del leprosario, donde eran directamente recluidos los que venían con la enfermedad de la lepra, y allí quedaban. Don Laureano Esteban Maradona estuvo unos años en resistencia, fue perseguido, denostado por sus ideas políticas y su actividad periodística. Entonces decide partir hacia el Paraguay. 1932, 1934, está en el Paraguay. Y el Paraguay estaba en la guerra contra Bolivia, la famosa guerra por el Chaco paraguayo-boliviano, feroz guerra. Guerra con olor a petróleo, como lo dijo Irigoyen, que más que el petróleo, las tropas deambulaban peleando por el agua. De terror. Alguna vez hemos de contar esta guerra chaco-boliviana, paraguaya. Y don Esteban Maradona se presenta al gobierno paraguayo, fue también sindicado como espía, fue apresado como tal, hasta que pudo demostrar que él estaba en su condición de médico para auxiliar. No importa de a qué bando pertenecían los heridos, y asistió y fue nombrado director del Hospital Naval de Asunción. Dona una vez más sus sueldos, sus premios obtenidos como tal, y regresa a la Argentina en 1935. Tenía un hermano que era intendente en Tucumán. Entonces en Formosa, el doctor Laureano Esteban Maradona, que había perdido su novia, solo romances se le conoce, allá en el Paraguay en 1934, que fallece atacada por el tifus. Solo, desolado, vuelve a la Argentina, como decíamos, toma el tren en una de las rectas más largas del mundo, entre Formosa y Embarcación Salta. Y los trenes a vapor, cada 20, 21 kilómetros tenían estaciones donde cargaban agua a las calderas, leña para las mismas, para poder seguir su viaje. Si usted vemos los puestos, las postas, las estaciones, tienen más o menos 20 kilómetros entre sí. A la altura de los esteros de Patiño, en una zona aledaña al arroyo de nombre Guaycurú, una estación llamada Guaycurú, para el tren, donde venía don Esteban Laureano Maradona. Se le acercan unos pobladores aborígenes, en Niascón, Huichí, Pilagay, Churupíes, ya vamos a ver los habitantes de esta zona, preguntando si alguien sabía atender porque una parturienta estaba con trance de parto difícil. Asiste Esteban Laureano Maradona a la parturienta,
salva el parto. Y es rodeado inmediatamente por diversos habitantes, aborígenes de ese pequeño, de 4 o 5 ranchos que había alrededor de la estación, llamada pomposamente así, localidad que hoy lleva el nombre de Estanislao del Campo, en el medio de Formosa, en el Chaco. Austral. Se puso a atender Maradona y el tren se fue. Y de allí, desde 1935 hasta que cumplió 90 y tanto de años, quedó para siempre en Estanislao del Campo, atendiendo a los aborígenes, indios, con Pilagay, Guaycurú, churupíes, lenguas, guaraníes. Ya vamos a ver. En una casita de ladrillo y barro, sin luz, desde ya, sin gas, solo en el ejercicio de la medicina, y escribió obras maravillosas, describiendo el Chaco austral, describiendo los pueblos indígenas de las décadas del 30, del 40, del 50, cómo vivían, cómo eran presos del desprecio, de la violencia, de la dejadez total de los gobiernos, estas poblaciones autóctonas, en la pluma y en la mano y en la vista del doctor Laureano Maradona. Trajimos para compartir lecturas de uno de sus principales libros. Escribió obras que aún no están publicadas. Hay una ley del Congreso de la Nación que establece la publicación completa de las obras del doctor Maradona, porque fue después premiado, llevado a Rosario ya en sus últimos años, cuando a los 90 sintió que su salud no daba más para atender a los indios de la zona del Chaco, se subió a un colectivo, volvió a la casa de un sobrino que habitaba en Rosario y allí falleció, siendo erigido con el premio de Ciudadano Ilustre de Rosario, con Laureano Sebastián Maradona. Continuaremos con su historia en nuestras Contando